Hola guiadores, hoy vamos a transformar una caja de madera de vinos en una caja decorada como esta. ¿Os apetece ver cómo se hace? Tengo esta caja que me han dado, que como veis es de vinos. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser intentar quitar estas piezas porque yo no la voy a usar para vinos. Así que voy a coger un punzón, cualquier pieza en realidad que sea con unas tijeras o algo así me valdría. O sea, lo que quiero es meterme por aquí e intentar despegarlo porque está aquí, lo que tiene creo que es cola. Bueno, tenía unas grapas también. Ya está. Y ahora simplemente, bueno, le voy a quitar todos los restos que tiene de pegatinas y demás. Y le voy a dar una lijada por encima. Y no te vayas sin suscribirte. Solo tienes que darle al botón rojo de aquí abajo. Es totalmente gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias. Cuando ya he acabado de darle la lijada y le he quitado el polvo, luego la voy a hacer una imprimación, que yo le voy a poner gesso, para que luego la madera no coja tanta pintura. Los herrajes no se los he quitado porque van con presión, van metidos a presión, entonces pues por eso no se los he quitado. Entonces pues nada, ya sabéis ahora cómo va el asunto de la imprimación. No sé todavía si le voy a dar una o dos capas, ya os diré después. Pues como veis ya le he aplicado la capa de gesso a toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar. Pero para pintar, primero he decidido mirar, porque luego le voy a hacer decoupage. Y le voy a hacer decoupage con esta servilleta tan bonita, que me ha encantado y que además creo que se puede poner así abierta, porque aunque tiene las bicicletas en los dos lados, no es exactamente igual en un lado que en otro, porque veis que las abejitas están en distintos sitios y tal. Entonces, mi idea es hacer en esta parte de arriba un craquelado que además lo haré con un marco. Entonces, para la parte de abajo del craquelado voy a usar un negro, un oscuro, por esta parte de aquí de la servilleta. Y luego para la parte de arriba usaré un color un poco más beige. Así que nada, primero empiezo a pintar con el negro. Con el negro voy a pintar solo la parte de fuera de la tapa. Perdonadme, pero me he dado cuenta de que tenía el móvil haciendo fotos en vez de vídeo. Así que bueno, os voy a contar lo que he hecho hasta ahora. Tengo la tapa pintada, que le he dado al final dos capas de pintura negra. No hacía falta que la pintura fuera perfecta, de hecho no lo es, porque luego voy a hacer un craquelado. Y ahora estoy en eso. He delimitado con cinta de masking o cinta de carpintero el rectángulo que quiero hacer con craquelado, porque no voy a hacer toda la tapa, voy a dejar alrededor una zona negra. Entonces he medido 1 centímetro por los laterales y 2,5 centímetros por arriba y por abajo, y me he asegurado de que esté bien pegado. Y ahora lo que estoy haciendo es añadir un medium de craquelado de un solo paso. Este medium hay que añadirlo de una manera, a ver, que sea una capa uniforme, pero que no sea una capa demasiado fina, o sea, que sea una capa, digamos, consistente. Voy a tener que añadir más medium aquí al cuenquito, seguro. Si añadimos demasiado poco, luego no nos va a craquelar. Pero tampoco hace falta que sea una capa gordísima, porque entonces tampoco nos va a salir bien. Del grosor la capa del craquelador de ahora.
y del grosor de la capa que le echemos luego encima de nuestra pintura después, va a depender el tamaño de la celdilla del craquelado. Tiene una textura bastante densa, entonces hay que tener cuidado que no nos queden agujeritos, porque no resbala muy bien sobre la pintura de la tiza, que ya es bastante seca, digamos. Y una vez que me aseguro de que no me queda ningún huequito sin craquelador, lo dejo secar. Evidentemente voy a limpiar ahora esto, pero lo dejo secar. Hay que dejarlo secar hasta que esté, en principio, según dice en este bote, seco, aunque hay algunos que es hasta que lo tocas y está mordente. En este bote simplemente dice dejar secar y luego aplique una capa delgada de pintura, así que yo lo voy a dejar secar. Bueno, pues esto ya está seco, está muy brillante pero está seco, y vamos a pasar a darle el color de encima, que va a ser un color crema. Entonces ahora lo importante es ponerlo con el pincel bastante cargado y no pasar dos veces por el mismo sitio, simplemente pasar por el mismo sitio. Y hay mucha gente que dice de pasar en distintas direcciones. Realmente no sé si es importante pasar en distintas direcciones o simplemente con pasar con el pincel bastante cargado da lo mismo en las direcciones en las que se pase. Lo del pasar con el pincel cargado os digo que es para no tener que pasar dos veces con el pincel por el mismo sitio. Esto es porque el craquelado, mira, no sé si lo veis por aquí, que ya está empezando a salir. Empieza enseguida, y si tenemos que pasar por una zona por la que ya ha empezado a salir, pues nos lo cargamos. Por esa zona ya no va a volver a salir. El craquelado sale enseguida, ¿veis cómo por aquí ya está empezando a salir? Y conforme se vaya secando va a seguir saliendo más y más cada vez. Pues ya estaría. Y ahora, antes de que seque, lo que voy a hacer va a ser quitar las cintas. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que me ayudará a crecer. Muchas gracias. Y lo dejamos que acabe de secar para que acabe de craquelarse. Y luego me parece a mí que lo que voy a hacer va a ser este mismo craquelado, lo haré por aquí, por esta parte frontal y por los laterales de la caja, porque, a ver, que no quiero manchar, la parte baja de la caja y la parte inferior la voy a pintar con este mismo tono color beige, y tampoco quiero que llame tanto la atención la diferencia entre la tapa y la parte de abajo. Entonces luego lo que haré será poner cinta de carrocero justo aquí en el borde de la tapa, cuando esté seco, poner cinta de carrocero en el borde de la tapa y hacer lo mismo pero en los bordes. Pues ya tengo mi caja con el craquelado. Y ha hecho craquelado también por las partes de arriba y de los bordes. No sé si veis, aquí he hecho todo continuo el pincel y también ha salido bien el craquelado. Así que realmente esto de tener que dar los brochazos en distinto sentido no es necesario. Y tengo también pintada mi caja por dentro. Y de hecho por dentro ya he hecho en la parte de dentro un decoupage aquí, con uno de los motivos de París de la servilleta. Y ahora vamos a hacer el motivo de por fuera. Ya tengo la servilleta recortada, rasgada a mano para que me quede esta pelusilla en los bordes. Entonces ahora vamos a separar las capas de servilleta que no tienen la impresión y vamos a hacer el decoupage aquí. Ya sabéis que esto del decoupage es muy sencillito. Solo necesitamos coger un pincel que tenga las cerdas o los pelitos muy suaves y hacer el decoupage, poner
cola de decoupage o cola de carpintero diluida con agua. Y yo lo que voy a hacer va a ser empezar desde el centro hacia los bordes, para que me quede centrado. ¿Veis? Y por esto me he molestado en hacer el craquelado debajo, porque la servilleta se queda muy transparente y se puede ver debajo el craquelado. Además, el color que he puesto es muy similar al de la servilleta, así que no hace falta retocar. Ahora lo que vamos a hacer es, con cuidado, darle una capa de pegamento por encima para proteger. Pues ya está el decoupage seco y no sabía si hacer algo por aquí, un pincel seco o algo, pero el asunto es que las letritas que tiene la servilleta por detrás me han inspirado a hacerle a la caja un stencil con esta plantilla que tengo de letritas. Entonces le voy a hacer unas letritas por aquí y otras por esta esquina de aquí abajo. Las voy a poner así y se las voy a hacer con esta pintura dorada, que creo que va muy bien, porque además, como los herrajes los tienen dorado, pues creo que va a ir muy bien. Así que para hacer el stencil ya sabéis que lo que hay que hacer es coger un pincel de stencil o una esponjita y descargarla bastante, no tenerla muy cargada. Yo voy a usar para descargarla los mismos restos de la servilleta. Y entonces, sí, yo creo que está del derecho. Así que me voy a apañar mejor con la esponjita. Así, por ahí un poco. Y voy a hacer otro poco por esta esquina de aquí abajo. Y ahora, sobre todo, limpiad muy bien la plantilla para conservarla de una vez para otra. La dejamos secar y luego la barnizaré toda la caja. Después de barnizar nuestra caja, lo único que queda es intentar limpiar los herrajes, que como no los hemos quitado porque estaban ya fijos a la caja, pues siempre se queda un poquito de pintura. Así que voy primero a intentar limpiarlos, como es pintura al agua, con un bastoncillo de algodón mojado en agua. Aunque me parece que no. Así que voy a pasar al plan B, que es coger un cúter o una cuchilla y rascar con cuidadito la pintura. Y una vez que ya está casi todo, voy a intentar a ver si estos pocos restos sí que se quitan con el agua, porque antes era demasiado, pero ahora ya esto poquito sí que se quita bien con el agua. Y así se nos van a quedar bien todos los herrajes. Así que nada, voy a quedarme haciendo esto y cuando acabe ya estará terminada nuestra caja, así que luego os enseño el resultado. Y así ha quedado al final nuestra caja. Mirad los herrajes, que han quedado mucho más bonitos, tanto ese como estos. Y ya está así acabada nuestra caja, que ha quedado súper bonita. Y yo, por ejemplo, la voy a usar para guardar dentro todas mis cintas, que las tenía desperdigadas por casa, y cuando quería un lazo o una cinta tenía que andar rebuscando. Bueno, ideadores, pues os dejo y la semana que viene venimos con más cositas. ¡Hasta pronto!